Normandía en autocaravana es una ruta llena de historia, paisajes impresionantes y pueblos con mucho encanto. Durante 6 días visitamos lugares únicos como el Mont Saint-Michel, las playas del desembarco y ciudades como la vibrante y cautivadora Rouen. A lo largo de la costa, las mareas impresionantes transforman el paisaje, mostrando una Normandía siempre cambiante y llena de vida. Empezamos la aventura en el imponente Mont Saint-Michel, esa isla que parece una fortaleza de piedras en medio del mar, pero que en realidad es mucho más, es toda una leyenda. Según cuenta la historia, en el año 708, Aubert, obispo de Avranches, comienza a tener el mismo sueño una y otra vez. En él, el arcángel Miguel le pide construir un templo sobre la roca. Al principio no le cree, hasta que el mismísimo Miguel le hace un agujero en el cráneo con el dedo. Así nace la leyenda. Aquel pequeño templo fue creciendo con el tiempo hasta convertirse en un gran monasterio que durante toda la Edad Media acogió a miles de peregrinos. Más adelante, en plena guerra de los 100 años, los ingleses intentaron conquistar Mont Saint-Michel, pero fracasaron. Las murallas, las rocas y la fe lo protegieron. Por eso se la conoce como la isla inexpugnable. Recorremos ahora sus calles estrechas y empedradas, con ese aire medieval que lo impregna todo. Cada rincón respira historia. Las casas de piedra con tejados de pizarra han resistido el paso de los siglos. Pequeñas tiendas, cafeterías y restaurantes conservan ese encanto antiguo, aunque con toques modernos que hacen que el lugar tenga alma. Un alma que ha visto pasar a peregrinos, soldados y viajeros. La abadía también impresiona. Se alza 80 metros sobre el nivel del mar, construida directamente sobre la roca y combina de forma espectacular los estilos románico y gótico. Desde el siglo X han ido creciendo y transformándose. Por dentro, sorprenden sus bóvedas altísimas, los arcos góticos y los vitrales que filtran la luz, creando una atmósfera única. Uno de los rincones más especiales es el claustro, un auténtico remanso de paz con su jardín central y vistas increíbles a la bahía. Al caminar por las capillas y pasillos, es fácil imaginar a los peregrinos que llegaban desde todos los rincones de Europa. Y es que Mont Saint-Michel no fue solo un centro espiritual, también fue una fortaleza estratégica. Sus muros y torres defensivas nos lo recuerdan, y esa mezcla de espiritualidad y defensa es parte de lo que lo hace tan especial. Igual de únicas son sus mareas, que cambian a una velocidad increíble y pueden aislar completamente el monte en cuestión de horas. Hay que verlo para creerlo. El paisaje, el sonido del agua, la arquitectura, la historia, todo aquí se une para ofrecer una experiencia inolvidable, y las vistas desde cualquier rincón son sencillamente mágicas. Mont Saint-Michel es sin duda uno de esos lugares que dejan huella. Nuestra siguiente parada, Granville, una ciudad con alma marinera y mucha historia. Está situada sobre un promontorio rocoso que mira al mar y tiene un casco antiguo amurallado lleno de encanto. Caminamos por sus callejuelas de piedra, subimos a la parte alta, conocida como Hauteville, y disfrutamos de las vistas al océano desde las murallas. Visitamos la iglesia Notre-Dame du Cap-Lieu, que corona la colina. Es un edificio del siglo XV con arquitectura gótica normanda, sobria y resistente, construido no solo como iglesia, sino también como punto estratégico. Desde fuera impone por su ubicación junto a los acantilados, y dentro destacan sus vidrieras y detalles marineros. Además, el camino que la rodea ofrece unas vistas impresionantes del mar. Granville sorprende por esa mezcla de ambiente pesquero y artístico. Paseamos por el puerto, donde se nota la vida marinera, y después nos acercamos a la playa de Hauteville-sur-Mer, donde cerramos el día disfrutando del atardecer en la playa. Al día siguiente visitamos Coutances, una ciudad tranquila, pero con una joya impresionante, su catedral. Le dedicamos algo más de una hora y valió totalmente la pena. La Catedral de Notre-Dame de Coutances es otra de las grandes obras del gótico normando, con torres altísimas y una nave que impone desde el primer momento. Su interior es luminoso y sobrio, con una estructura que transmite equilibrio y verticalidad.
Después continuamos hacia Saint-Lô, una ciudad marcada por la Segunda Guerra Mundial. Allí visitamos la iglesia de Notre Dame, que fue parcialmente destruida durante los bombardeos y más tarde reconstruida. Una de sus torres aún muestra los daños de aquella época y hoy forma parte de la identidad del lugar. Comenzamos el día visitando el D-Day Experience Museum, en pleno corazón del desembarco de Normandía. Es un pequeño museo, pero muy completo, con una colección de objetos originales, uniformes, mapas, vídeos y testimonios que ayudan a entender cómo se organizó y vivió el mayor desembarco militar de la historia. Lo que más impacta es la dimensión humana del conflicto, mostrada en el museo. Las cartas, las fotos, los objetos personales, todo hace que la historia se sienta cercana y real. Justo al lado, el famoso Dead Man's Corner, un lugar cargado de historia y simbolismo. Durante los combates en la zona de Carentan, esta casa fue ocupada primero por las tropas alemanas y luego por los paracaidistas americanos. El cruce recibió ese nombre tan impactante porque durante días el cuerpo sin vida de un oficial alemán permaneció colgado del vehículo blindado destruido frente a la casa, visible para todos los soldados que pasaban por allí. Esa imagen se convirtió en un símbolo de la brutalidad de la batalla. En la tienda del museo puedes comprar objetos usados por soldados en combate, desde insignias originales hasta equipamiento militar. Cada pieza cuenta una historia real del conflicto. Después atravesamos Grand-Cam-Messy, un pueblo típico de Normandía. El cielo gris, las calles casi vacías y las casas de piedra reforzaban esa atmósfera nostálgica. Por todo el pueblo ondeaban banderas de las naciones aliadas y había fotografías antiguas recordando los días del desembarco. Cerramos la jornada visitando una antigua posición defensiva alemana en la zona de Bessines. Aún se conservan los búnkeres y los cráteres de las bombas como cicatrices abiertas en la tierra. Caminar entre esas estructuras impresiona. El silencio del lugar y lo que representa hacen que la experiencia se quede contigo. Encontramos un lugar para pernoctar en la simbólica playa de Omaha, el mismo lugar donde miles de soldados desembarcaron bajo fuego enemigo. Hoy es una playa tranquila, inmensa, casi infinita, pero con una carga histórica imposible de ignorar. Al atardecer, el cielo se tiñó de rojo y naranja, como si la memoria del pasado se reflejara en el horizonte. Desde allí fuimos al cementerio americano de Colleyville, uno de los lugares más sobrecogedores del viaje. A la entrada, un pequeño museo muy bien organizado ofrece una introducción clara y emotiva al desembarco. Paneles, fotografías, vídeos y una cronología precisa con fechas y horas detalladas de lo que ocurrió aquel 6 de junio de 1944. Es imposible no sentirse impactado desde el primer momento. Después accedimos al cementerio en sí, miles de cruces blancas perfectamente alineadas sobre una colina verde que mira al océano. El entorno, la sobriedad del lugar y el sonido del mar al fondo hacen que el homenaje sea aún más potente. Es imposible no sentir el peso de lo que ocurrió. Más tarde visitamos el cementerio británico de Ver-sur-Mer, muy distinto pero igualmente emotivo. No hay cruces, sino siluetas negras de soldados alineadas frente al mar, junto a rosas rojas y negras hechas a mano por voluntarios. Un homenaje visual impactante y simbólico. Caminar por ahí en silencio es una experiencia que conmueve. Nombres, fechas, edades, cada tumba cuenta una historia. Desde allí nos dirigimos a Caen, una ciudad profundamente marcada por la guerra, pero aún conserva el casco antiguo lleno de recuerdos y anécdotas. Paseamos por su centro, donde las cicatrices del pasado conviven con rincones llenos de vida. Uno de ellos es el restaurante Le Bistrot du Palais, un lugar con encanto local y cocina tradicional, ubicado en plena zona histórica. Después visitamos la iglesia de Saint-Pierre, otro ejemplo de la arquitectura gótica y renacentista de la región. Su torre se alza sobre la ciudad y en el interior destacan las vidrieras y el gran órgano.
aunque fue dañada durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, fue restaurada con esmero y hoy sigue siendo uno de los símbolos más representativos de Caen. Dejamos Caen y de camino a Tuntaville atravesamos Pont-de-l'Évêque, un pueblo con mucho encanto. Sus casas típicas tienen fachadas de colores suaves y vigas de madera pintadas formando dibujos geométricos, un detalle muy característico de la región. Esa noche dormimos junto a un pequeño lago llamado La Balestière. La naturaleza nos regaló un atardecer precioso. Fue un lugar perfecto para poner el broche final a una jornada tan intensa y emotiva. Llegamos a Rouen, una ciudad llena de vida y con un patrimonio histórico impresionante. Su catedral, Notre Dame, es sin duda una obra maestra que nos impactó por su altura y detalle. La fachada, con sus torres elevándose hacia el cielo, luce una gran variedad de esculturas y vitrales que nos fascinaron. Nos llamó también la atención el emblemático reloj astronómico, el Gros Horloge, situado en una de las calles principales de la ciudad. Este reloj del siglo XIV no solo marca la hora, sino que es un símbolo del paso del tiempo en Rouen, con un diseño realmente único, mezclando arte y precisión mecánica. El casco antiguo es un laberinto encantador de calles estrechas que esconden rincones con encanto, desde pequeñas plazas hasta fachadas históricas. Aquí se mezclan perfectamente la historia y la vida cotidiana, haciendo de Rouen una parada imprescindible para cualquier ruta por Normandía. También visitamos la moderna iglesia de Saint-Jean d'Arc, construida en el lugar donde Juana de Arco fue ejecutada. La mezcla entre lo antiguo y lo moderno en Rouen es única. Terminamos la jornada y el viaje brindando con una copa de vino francés. Una manera sencilla y perfecta de despedirnos de esta ruta por Normandía que nunca olvidaremos. Y hasta aquí nuestra ruta por Normandía, una experiencia que sin duda recordaremos. Gracias por compartir el camino con nosotros. Si te ha gustado, ya sabes, déjanos un like, suscríbete si aún no lo has hecho y cuéntanos en los comentarios qué rincón te ha llegado más. Y si estás pensando en venir, no lo pienses tanto, Normandía no se explica, se vive. Nos vemos en la próxima.